Te adoramos, Señor. Exaltamos tu santo nombre. Gracias por esta nueva oportunidad, por este nuevo amanecer. Gracias por el cuidado y la protección que tienes hacia cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos traer nuestro corazón y expresar ya con nuestros labios la gratitud hacia ti. Muchas gracias, y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a ti y te otorgamos el lugar el cual a ti ya te corresponde. Ayúdanos a poder entender y comprender el plan, el propósito que tú ya tienes trazado a través de tu palabra. Muchas gracias, y una vez más te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo. La verdad que para mí es un honor, es un privilegio compartir tu palabra hoy en este nuevo amanecer. Muchas gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar del tema vivir por fe. Y Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Qué tremendo, ¿no? La Biblia nos describe que la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 lo dice. Y sabemos como creyentes que nuestra vida en Cristo solo es posible a través de la fe. Y por fe creemos que Dios nos hizo, que vino a la tierra, que hizo al hombre y que murió por nuestros pecados y resucitó, y un día vendrá por su iglesia para reinar eternamente con él. Ahora, ciertamente esto lo vivimos por fe. Sin fe, como lo dice la Escritura, nadie puede agradar a Dios. Y así como necesitamos la fe para agradar a Dios y obtener la salvación, también la necesitamos para sobrellevar todos los obstáculos que se nos presentan en el camino, que quieren impedir que obtengamos los beneficios divinos. Mira la preocupación de un profeta, y al hablar aquí en la Biblia nos presenta un hombre llamado Habacuc, que era uno de los profetas de Dios, sí, contemporáneo, que también en aquel tiempo Jeremías, Ezequiel, Daniel y Sofonías. Y a este le correspondió profetizar para los días finales del imperio asirio y el principio del dominio babilónico. Y los primeros versículos del libro de Habacuc nos revelan que el pueblo de Dios estaba sumergido en violencia y calamidad. Y según la oración de Habacuc, había un profundo silencio de parte de Dios, y por lo que la justicia, sí, para su pueblo escaseaba en aquel tiempo. Y el rey Josías había establecido reformas espirituales significativas para el pueblo de Dios, haciéndolos volver de sus pecados que habían cometido durante el reinado de su padre Amón. Pero una vez que muere el rey Josías, el pueblo nuevamente vuelve a su mal camino, y es el escenario que presencia el profeta Habacuc, quien suplicaba una intervención de parte de Dios al desastre más bien en que se encontraba sumergido su pueblo. Mira que Habacuc sentía una gran carga muy fuerte, y como profeta, vuelvo a repetir, él sentía una carga muy fuerte por el pueblo de Dios. Era su responsabilidad clamar a Dios por ellos, y se encontraba confuso al ver que Dios no se manifestaba ante la injusticia. Este sentir se acrecentó cuando Dios le responde a Habacuc y le hace saber que castigaría al pueblo de Judá a través de sus enemigos, los caldeos, a causa de su pecado. Y en Habacuc 1, del 5 al 11 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare,
no la creerás. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma produce su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Qué tremendo, ¿no? Mira, a la vista de Habacuc, los caldeos era un pueblo aún más injusto que Judá. Pero sin embargo, esta respuesta le molestaba al profeta, porque la soberanía de Dios y lo que él estaba determinado a hacer les conduciría a ellos a llevar una verdadera vida de fe. Y hasta darse cuenta que Dios no merece ser adorado por las bendiciones temporales que Él da, sino por lo que Él es en su plena voluntad. Esto es tremendo, ¿no? Mira, el castigo no es falta de amor. Y ciertamente hay palabras y promesas que se nos dan en un tiempo determinado y aparentemente nuestro único trabajo es creer. Pero sin embargo, mira, el mismo Dios alerta a Habacuc diciendo, ¿qué haría? Más bien, que haría una obra que aunque se les contara, no la creerían. Y hablamos en Habacuc 1:5, porque es difícil comprender muchas veces los designios del Dios soberano, cuando entre sus planes está algo que a nosotros nos va a afectar. Oh sí, los planes de Dios para Judá eran de temer. Los enemigos que Dios enviaría eran confiados en sí mismo. Un pueblo cruel, terribles y mortíferos en su ataque. Ellos atacarían al pueblo y los devorarían, se burlarían y como un huracán acabarían con la ciudad, atribuyendo la victoria a sus dioses. Qué tremendo, ¿no? Era el mismo plan de Dios, mis amados hermanos. Pero era comprensible la iniquidad, o más bien no la iniquidad, la inquietud del profeta Habacuc. Y lo que él conocía de Dios era muy diferente a lo que ahora estaba experimentando. Eso nos pasa a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Porque mira, un Dios amoroso y compasivo o más bien Él estaba determinado a usar un pueblo cruel y despiadado, por lo que el reclamo de Habacuc, mis amados hermanos, parecía tener todo el sentido. Su clamor era recordarle a Dios que Él era un Dios santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Habacuc 1, 12 y 13 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Qué tremendo, ¿no? Pero sin duda, mira, la determinación de Dios con su pueblo era que padecieran por un tiempo a mano de sus enemigos. Y tal cual un padre que quiere darle una lección a sus hijos, nunca será por falta de amor, sino que el castigo viene a ser el método que utiliza el padre para corregir y formar mejor el carácter de su hijo. Y ante el pecado y la idolatría de su pueblo, Dios se ve obligado a darles un castigo que no olvidarían. Qué tremendo es esto, ¿no? Porque la verdad que hay un llamado a vivir por fe. La fe de Habacuc estaba firme ante la determinación de Dios. Y cuando supo lo que Dios haría con el pueblo, clamó a él.
Se quejó y le recordó que él era un Dios piadoso, y esa misma oración lo llevó a reconocer que Dios no los dejaría morir. Y cuando conoces al Dios que sirves, sabrás que aunque perezca muy difícil el momento que estás atravesando, escúchame bien, Él nunca te dejará morir en el proceso. Porque en ocasiones los procesos de Dios vienen a nuestra vida para mostrarnos algo que desconocíamos y necesitábamos experimentar. O más bien para formar algo dentro de nosotros mismos que necesitábamos desarrollar. Porque la queja de Habacuc demuestra que no conocía de los planes divinos y por lo tanto no entendía lo que Dios haría a su pueblo. Y así que se dispuso a esperar y a velar hasta que Dios respondiera. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. El hombre nunca comprenderá enteramente los designios del Dios soberano si le hacemos, o más bien si le hemos entregado a Dios nuestras vidas, porque Él quiere decir que Él tiene toda la autoridad para formarnos según sea su voluntad. Y por eso es que en ocasiones atravesamos dificultades que nos permiten, o más bien que nos permiten por Dios para formar nuestro carácter, y es así cuando se nos demanda tener una fe. Ahora, mira, es ahí, mi amado hermano, cuando el Señor, vamos a decir, el Señor nos demanda, el Señor nos enseña a que hay que vivir por fe. Y quizás Habacuc le dice: Señor, no entiendo o no estoy de acuerdo, pero estoy seguro que tú no me dejarás morir. Y eso es vivir por fe, confiados en un Dios fiel. ¿Me estás escuchando? Y sin duda vendrá, no tardará. Sí, cuando te presentan por primera vez a una persona, por más que te digan que es confiable, siempre como individuos tendemos a desconfiar. Pues no es sino hasta que interactuamos por un buen tiempo con esta persona que empezamos a confiar que realmente es alguien digno de confianza o no. Y así nos pasa con Dios. Cuando venimos a Él, todos nos dicen que Él nunca falla. Pero el nuevo creyente necesita vivir sus propias experiencias con Dios para confirmar esto. ¿Y sabes qué? Nosotros podíamos seguir hablando de Habacuc. Podíamos seguir hablando y contemplando y viendo las experiencias por las cuales él estuvo pasando. Pero ¿qué de las tuyas? Sí, porque Dios le dice a Habacuc claramente: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hablándole de la diferencia entre aquellos que confían en sí mismos y los que confían en Él. Porque para Dios esta prueba condenaría al orgulloso que se engrandece en su maldad y perversidad. Sí, Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno es justificado para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mira, no se trataba de justos según la ley, sino de aquellos que eran justificados en Dios según su fe. Ahora, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de por lo cual nosotros estamos pasando, que no importa lo que falte en nuestra vida, lo que importa es la fe en ti. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu mensaje, por lo que estás hablando a nuestras vidas. Yo te pido que cuides a cada una de las personas que se ha conectado. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Los espero el día de mañana, 6 de la mañana. Bendiciones.